Buenas tardes a todos. Voy a compartir la presentación. Buenas tardes a todos, ¿me escucháis, no? ¿Se me escucha? Vale. Os estoy compartiendo la presentación sobre la ponencia que va a tener lugar con mi compañero Raúl Abedillo. Y nada, en primer lugar aprovecho para agradecer tanto a la AEC como a los compañeros que participan en este Insight por hacer posible este espacio de colaboración, que al final el compartir la experiencia del día a día, los conocimientos, es lo que hace realmente enriquecedor, ¿no?, este foro. En la ponencia que vamos a abordar a continuación, vamos a tratar sobre todo este concepto que estamos escuchando con tanta frecuencia en la actualidad, que es gobernanza de la IA. Y es que nos encontramos con que las organizaciones tienen, por un lado, que adecuarse, ¿no?, sus procesos adaptarse a la propia inteligencia artificial, mantenerse en esta carrera, ¿no?, competitiva que tienen las distintas organizaciones, pero una IA sin control puede tener lugar una serie de riesgos que también vamos a traer a colación para que podamos comprender y poder identificar ese posible impacto que tiene ese uso de la IA. También nos interesaría compartiros, ¿no?, aportar nuestro granito de arena en lo que mi compañero y yo podemos ir viendo, ¿no?, estos años en nuestra experiencia, tanto de inteligencia artificial como de otras normativas, y que al final podemos ver ese contexto que vemos a continuación, qué impactos tiene, ¿no?, y qué es lo que estamos viendo en la actualidad. En la primera afirmación que me gustaría destacar es que realmente la inteligencia artificial no es algo que va a venir, sino que ya está en la compañía, en la organización, y esto tiene como consecuencia una serie de riesgos. Vemos que ese uso creciente de la IA es cada vez mayor. Y de hecho, muchas compañías pueden incluso, nos han comentado, oye, no tenemos inteligencia artificial todavía. Y sí que me gustaría destacar que aunque no haya una decisión corporativa formal de si utiliza la IA o no, lo cierto es que, si me permitís la expresión, el personal al final se ha traído la IA de casa. Vemos que personal de distintas compañías pues, han utilizado la IA volcando información que puede ser confidencial, es decir, vemos que hay riesgos asociados, como vemos en este primer punto, ¿no?, a la propia pérdida del control sobre la información, a posibles fugas de datos. Entonces, estamos viendo una realidad de empresas o compañías que tienen una certificación en Esquema Nacional de Seguridad o en ISO 27001 y, sin embargo, en esta carrera hacia la IA hemos visto que se nos ha adelantado, ¿no?, antes de regularlo internamente en la organización. Por eso vemos que también uno de los riesgos más relevantes es el uso no controlado de la inteligencia artificial, y es la realidad de muchas entidades, que al final la organización todavía no ha definido su regulación interna, sus criterios, sus directrices, no tiene su política de IA, pero sin embargo la realidad es que la inteligencia artificial ya se está utilizando en las distintas áreas. También no hay que olvidar los riesgos asociados al incumplimiento de las propias obligaciones legales. Vemos el Reglamento de Inteligencia Artificial, también a nivel de protección de datos, y a continuación vamos a ver ese calendario de aplicación también para que lo tengamos en el radar. Dentro de los problemas frecuentes, nos estamos encontrando en la práctica con que realmente hay casos de uso de la inteligencia artificial que están dispersos. No se ha definido un adecuado inventario de casos de uso. Esto lo que hace es que al final se está utilizando la IA sin analizarla de forma adecuada, ni sus finalidades, ni las herramientas que utilizamos, y esa pérdida de control conlleva esos riesgos que hemos visto con anterioridad. Además, existen responsabilidades difusas. Hay organizaciones que no tienen política de IA y, por ende, tampoco han definido unos roles y responsabilidades claros en materia de inteligencia artificial. ¿Quién aprueba la inteligencia artificial? Va a recaer sobre el departamento de TI. No olvidemos esa carga, ese componente legal que también tiene debido al reglamento de inteligencia artificial y otras normas que interseccionan en este ámbito. Entonces, hay que dejar muy claro esas responsabilidades y quién tiene que hacer qué dentro de la organización.
También estamos viendo que realmente, sobre todo, hay controles más reactivos, ya tenemos la IA dentro de casa, ¿no? Por así decirlo, pero estamos intentando establecer controles en consecuencia de esa actuación, ¿no? No hemos definido procesos y procedimientos que nos permitan llevar la IA a las áreas de una forma más controlada. Y un gran olvidado es esa transferencia internacional de datos que puede conllevar el uso de herramientas de inteligencia artificial que aloje la información que le estamos introduciendo fuera de la Unión Europea. Entonces, también esto va a ser un problema a nivel de cumplimiento y el papel de los delegados de protección de datos también va a ser fundamental en este punto que hemos visto anteriormente, de roles y responsabilidades que son necesarias, ¿no? Vamos a tener roles que ya existían a nivel de CISO, DPO, como comentábamos, que van a tener que asumir nuevas funcionalidades, pero también ampliar su campo de acción, no solo quedarse, en el caso del DPO, con la regulación vigente de materia de protección de datos únicamente, sino que va a tener que ver qué implicaciones, ¿no? Tiene el uso de la IA en los tratamientos de datos que la compañía ya venía llevando a cabo. Y también Shadow IA, que al final hace referencia a esa inteligencia artificial no controlada que se está utilizando pero que no está identificada por la organización. Y bueno, entre los diversos problemas frecuentes, estos son los que de alguna forma sí que tienen mayor relevancia o son más repetitivos en el día a día de lo que estamos viendo. En cuanto al régimen jurídico, os indicaba, ¿no?, que al final tenemos riesgos de incumplimiento legal. Y el panorama legislativo actual vemos que destaca sobre todo el Reglamento de Inteligencia Artificial, que es a nivel europeo. El Reglamento de Inteligencia Artificial es de aplicación directa en España y en los Estados miembros. No hace falta que cada Estado cree, ¿no?, o desarrolle una legislación específica nacional, sino que el RIA nos va a aplicar de forma directa. Sí que es cierto que, al igual que sucede con el ámbito de protección de datos, tenemos el Reglamento General de Protección de Datos, pero luego tenemos a nivel nacional la LOPD-GDD. Pues aquí sucede de una forma muy, muy similar. Tenemos el proyecto de ley orgánica para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, que está justo en trámite parlamentario. Se aprobó el mes pasado, de este año, justo por el Consejo de Ministros, y ya está en proceso de aprobación, está en trámite. Así que en los próximos meses es probable que pueda ver la luz, ¿no?, este proyecto de ley orgánica, que también introduce bastantes novedades. Y por último, destacar que es importante que las entidades tengan en cuenta también su legislación autonómica. A modo de ejemplo, os he traído aquí la ley que es gallega respecto a la inteligencia artificial, ¿vale?, que es la ley 2/2025, y en este sentido vamos a ver cómo las comunidades autónomas van también aprobando sus propias legislaciones y aterrizándolo a su casuística, sobre todo en ámbito de sector público. Teniendo en cuenta este panorama, comentábamos que el Reglamento de Inteligencia Artificial es de aplicación directa. Entró en vigor, sí que es cierto, en agosto de 2024, pero su aplicabilidad se exige de forma gradual, es decir, poco a poco va entrando en aplicación. Sí que conviene destacar, bueno, aquí tenemos todo el calendario, que con la propuesta provisional de simplificación que tenemos en mayo, que seguramente lo hayáis escuchado, de Omnibus, puede haber plazos que se cambien. Sí que es provisional y todavía no está aprobado formalmente por el Parlamento y el Consejo, pero también que lo tengamos en el radar, que puede que determinadas obligaciones vayan a exigirse con un mayor plazo que el previsto inicialmente. Sí que quería destacar que realmente la alfabetización en IA, que viene a ser esa formación, ¿no?, en inteligencia artificial, ya desde febrero de 2025 se debe evidenciar, pues, con la propia formación, sesiones formativas, comunicaciones, registros, un plan de formación que incluya el ámbito de la inteligencia artificial, que es un punto también muy, muy relevante, ya no solo a nivel de cumplimiento legislativo, como vemos, sino en la práctica, que realmente el personal esté concienciado de aspectos como qué implica volcar datos más sensibles en inteligencia artificial no controlada, ¿no?, que sea consciente de los riesgos que conlleva.
sin profundizar demasiado en este punto, nada, que sepáis que se exige de forma escalonada y que puede también sufrir variaciones este calendario de aplicación. Y hemos visto, tenemos una serie de riesgos, también carga de cumplimiento legal. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo podemos lograr eso que denominamos gobernanza de la IA? ¿Cómo podemos llegar a gobernar la IA? A continuación voy a ir indicando, ¿no? Conceptos que pueden ser de interés y que luego en la práctica es como estamos llevando a cabo a nivel de implantación de la gobernanza puntos clave. Si damos un paso atrás como punto de partida, ¿qué es el gobierno de la IA? Al final, el gobierno de la IA debemos entenderlo como vemos en esta imagen, ¿no? Como un conjunto de principios que se van a aplicar, procesos, roles, que es lo que comentábamos anteriormente, y también controles de cumplimiento dentro de la organización. ¿Y todo esto para qué? Realmente no queremos a nivel de las entidades, ¿no? Aumentar la carga burocrática, hacer más complejos los procesos, sino lograr este fin, con tener una inteligencia artificial y un uso de la misma que sea ética, segura, que cumpla la normativa y que además esté alineada con el negocio, ¿vale? Porque al final lo que buscamos es utilizar la IA de forma inteligente y segura. Teniendo en cuenta este punto de partida, una de las claves que está ayudando a las entidades a cumplir con el reglamento de inteligencia artificial y gobernar la propia inteligencia artificial en la organización es la ISO 42001. Para los que dentro del foro, ¿no?, estéis acostumbrados al mundo ISO, es muy similar, ya lo veremos a continuación, en cuanto al cuerpo normativo y no deja de ser un sistema de gestión. Así que también es un punto importante a tener en cuenta que tanto las entidades que no tengan implantado un sistema de gestión adopten esta metodología de ciclo de mejora continua, pero aparte es importante saber que es potencialmente integrable con otros sistemas de gestión, ¿vale? Así que los que ya trabajéis con una ISO es un punto a favor porque tenéis esas estructuras organizativas que os van a permitir ese círculo, ¿no?, de mejora continua y de progreso. Este es un estándar que realmente es voluntario, pero muchas entidades optan por, si esto al final implemento, hago la auditoría interna, veo que estoy preparado para una auditoría de certificación, voy a obtener un sello que me va a dar una serie de beneficios, voy a ser confiable, ¿no? Voy a tener argumentos para que la inteligencia artificial que utilizo, ella sea desarrollador o responsable del despliegue, como veremos más adelante, me va a ayudar a acreditar este punto, ¿no?, de que utilizo una IA de forma adecuada al compliance. De hecho, en esta imagen veréis que los aspectos clave de esta ISO es esa integración con la gobernanza de la IA, que es lo que estamos pretendiendo lograr, la gestión de riesgos, también la ética y la transparencia, seguridad y privacidad y esa responsabilidad y supervisión humana que al final nos va a orientar, ¿no?, en cuanto al tema de las responsabilidades que vamos a ir analizando. Podríamos resumir a grandes rasgos que el RIA nos dice qué cumplir, mientras que la ISO 42001 nos establece las bases y los cauces sobre cómo hacerlo, cómo cumplir. Como se indicaba anteriormente, vemos que se sigue, como en todos los sistemas de gestión, el ciclo Deming de Plan, Do, Check y Act. Y aquí sería el cuerpo de la norma muy similar, como veis, liderazgos, política, roles y responsabilidades, planificación de cambios. Ese espíritu que se mantiene en otras ISOs se mantiene con sus particularidades y sin olvidar la parte sustantiva que exige el reglamento de inteligencia artificial. Y a esto añade el propio anexo de controles. Y la ISO también establece unas directrices a la hora de cumplir. Entonces, este panorama nos va a permitir que empecemos por esta fase plan en la que se encuentran muchas organizaciones, de determinar el contexto, comprender a la organización respecto a la IA qué queremos hacer, nuestra actividad se centra en comercializar IA, o somos una organización que nuestra actividad va enfocado a otras finalidades, pero la IA ayuda a automatizar nuestros procesos, agilizar nuestra actividad y nuestro día a día. Entonces, lo importante sobre todo es determinar el alcance del sistema de gestión de inteligencia artificial y a partir de ahí ir definiendo ese liderazgo y compromiso, establecer la política de IA.
Entonces, como veis, la ISO nos permite de forma muy ordenada ir dando los pasos necesarios para obtener un cumplimiento que nos permita adaptarnos tanto al RIA como incluso meterlo en la rueda de nuestro un sistema de gestión si es otro el marco que utilizamos en la compañía. Empezando por la política de IA, ¿cómo lo estamos haciendo? Realmente la política de IA debemos definirlo como un documento formal que representa la voluntad de la alta dirección. Por eso debe ser aprobado por la alta dirección y lo que busca es establecer los principios, objetivos y compromisos de la entidad respecto al uso y la gestión de los sistemas de inteligencia artificial. Normalmente, ¿qué incluimos en la política? Pues, aspectos tales como ese propósito y alcance, cuáles son los principios de uso responsable, la gestión de riesgos, cómo vamos a enfocar la gestión de riesgos de la inteligencia artificial que utilizamos. El cumplimiento normativo es un punto también clave. Aquí las organizaciones también deben tener en cuenta, como veíamos, no solo el reglamento de inteligencia artificial, cuando entre en vigor también la normativa nacional que vimos y luego a nivel autonómico puede que nos aplique alguna legislación específica. Por eso es importante en este punto de cumplimiento normativo hacer la foto de qué normativa nos está aplicando como entidad. Incluso por sector nos puede aplicar una legislación u otra. Así que terminando por este punto, los roles y responsabilidades también deben quedar reflejados en la propia política y siguiendo el espíritu de los sistemas de gestión, esa mejora continua, ¿no? Que esto al final es el primer cimiento, ¿no? Que se establece y sobre este cimiento se van a poder ir elaborando políticas, normativas, procedimientos que vayan estableciendo los diferentes engranajes necesarios para poder establecer esa gobernanza dentro de la organización. Hablamos de principios, de hecho los tenemos que reflejar, ¿no? En la política de inteligencia artificial, destacar principios como principio de la transparencia, a la equidad, no discriminación, privacidad, que también resulta fundamental, robustez y seguridad, supervisión humana. Estos principios no pueden dejarse, ¿no? Como un compromiso liviano que no se materializa en ningún otro documento más, sino que esos principios deben aterrizarse en normativas y procedimientos concretos, pues por ejemplo un procedimiento específico de supervisión humana, ¿vale? En los casos de uso de la IA, ¿cómo vamos a intervenir? ¿Cómo vamos a hacer esa supervisión humana? Entonces se tiene que materializar y aterrizar a luego la realidad de cada proceso. La organización y roles es fundamental tener en cuenta dos puntos clave. Primero, la organización debe conocer muy bien el rol que tiene respecto a la IA. Podemos ser desarrolladores de IA en algunos casos en los que efectivamente creemos nuestra propia inteligencia artificial o intervengamos en el desarrollo en algún punto de la inteligencia artificial, y, sin embargo, seríamos responsables del despliegue si lo que hacemos es implementar una inteligencia artificial de un tercero en nuestros propios procesos bajo la autoridad de la compañía. Entonces, aquí atendería a otro rol. Esto nos interesa y es una cuestión bastante compleja porque es lo que va a determinar nuestra declaración de aplicabilidad de exigencias y de controles. En función de si somos proveedores o si somos responsables del despliegue, tenemos unas obligaciones u otras, es un enfoque u otro, ¿vale? Por eso he querido destacar este segundo punto, aunque hay otros roles en el reglamento de inteligencia artificial, me parece clave esta distinción. Es importante en cuanto a roles dentro de la organización definir quién hace qué, que no se quede en el aire, que no haya solapamiento ni vacíos. Es muy relevante y muy importante tener en cuenta eso, qué tiene que hacer, qué funciones tiene que hacer cada rol y también qué formación necesita. Eh, También Alberto comentaba al inicio, ¿no? Pues una certificación GRCIA. Deberíamos enfocar qué formación necesita un usuario general de la organización, que a lo mejor sería una formación más genérica, y certificaciones y formaciones que requiere personal clave en la organización. Ejemplos de roles que vamos a ver que tienen un papel importante: el comité de IA, el iOfficer, también el CISO, el DPO, como os comentaba, son roles que tradicionalmente se vienen dando y que no tiene sentido tampoco crear roles o procesos paralelos sin valorar la utilización y reutilización y ampliación de los que ya existen en la compañía. Y luego un punto importante es escuchar a los propietarios owners de casos de uso.
Es decir, lo que nos va a venir en la práctica como CISOs o DPOs es un área concreta de la organización. El responsable de recursos humanos, por ejemplo, ve una necesidad de incorporar la IA en sus procesos. Pongamos el caso de selección de personal. Entonces, hay que escuchar también a los owners de los casos de uso y abrir un proceso de aprobación y validación de los casos de uso de la IA. Si continuamos y en relación con lo que mencionaba, el modelo operativo es cómo funciona en la práctica, ¿no? Comentábamos establecer un flujo de aprobación de los casos de uso. Dentro de este flujo resulta fundamental evaluar los riesgos, tanto técnicos como legales, pero también establecer la clasificación que establece el propio Reglamento de Inteligencia Artificial. Podemos tener una muy buena idea de caso de uso de inteligencia artificial y, sin embargo, toparnos con que está definido como práctica prohibida por el Reglamento de Inteligencia Artificial y ya no lo podemos llevar a cabo. Entonces, es importante tener en cuenta la clasificación del Reglamento de Inteligencia Artificial, que ya la misma clasificación está basada en riesgos, y la evaluación de riesgos que conllevaría dentro del contexto de la organización. Debe contener esa fase de decisión, aprobar, condicionar o rechazar, por ejemplo, hacer un seguimiento continuo, porque igual que los análisis de riesgos de forma habitual, ¿no? En los sistemas de gestión, no es algo que se hace una vez y se guarda en un cajón, sino que debe revisarse, debe evaluarse y supervisarse. Y también os mencionaba anteriormente, es aconsejable integrarlo con procesos existentes. Es probable que ya tengamos, por ejemplo, un proceso de aprobación de software con listas blancas, listas negras. Pues sería aprovechar los canales actuales para ver si hace falta algún interviniente más, alguien más especialista, a lo mejor en el ámbito de inteligencia artificial, y establecer qué herramientas están aprobadas por la organización, cuáles no y deben evaluarse, y que quede poco a poco construido un proceso claro que intervengan los distintos roles que sean necesarios para que de cara a la organización se pueda definir ese flujo de aprobación. Fundamental también trabajar con los inventarios de casos de uso de la IA. También nos recuerda, ¿no?, para los que tradicionalmente trabajan con protección de datos, a un registro de actividades del tratamiento, o a los que sois más perfil técnico, ¿no?, a los inventarios de activo. Pues aquí viene esa necesidad, evidentemente, ¿no?, de inventariar los casos de uso de la IA dentro de la organización, clasificarlos también por tipo, finalidad e impacto, y tener un registro centralizado. Es decir, no es suficiente con que cada área tenga listado qué IA utiliza. Tiene que ser algo a nivel global y que pase por ese flujo operativo de aprobación. Sin inventario, al final la conclusión en que llegamos es que no hay gobierno. Si la compañía no tiene identificado los casos de uso de inteligencia artificial, no podemos gobernar la IA si estamos a ciegas, ¿no?, trabajando a ciegas en este sentido. Nada, muy brevemente, ya conoceréis la clasificación según los riesgos que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial. Vemos en la cúspide de la pirámide sistemas que están completamente prohibidos. A la derecha os he indicado algunos ejemplos. Pues, por ejemplo, un sistema prohibido sería un sistema de IA que aprovecha vulnerabilidades de personas mayores para defraudarles o influir en sus propias decisiones. Esto puede empeorar al final su salud mental y causarles graves daños psicológicos. De hecho, vemos que tienen muy en cuenta riesgos como puede ser la vida o la salud de las personas en tema de gestión de incidentes, ¿no? También vemos como sistemas de alto riesgo, es decir, son sistemas de IA que se pueden utilizar, prácticas que se pueden llevar a cabo, pero cumpliendo una serie de requisitos que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial. Un ejemplo de ello sería un sistema de IA que analiza en tiempo real las actividades del alumnado durante un examen para saber si está copiando, si está haciendo alguna práctica que está prohibida, etc. Luego terminamos con sistemas que tienen simplemente obligaciones de transparencia, por ejemplo, chatbots que al final hay muchas entidades del sector público que están utilizando chatbots con los ciudadanos. Entonces, en este sentido, oye, sí que se puede llevar a cabo, pero que sepáis que tiene una serie de obligaciones de transparencia. Y sobre todo también que el ciudadano conozca
que está tratando directamente con una inteligencia artificial. Incluso abrir la posibilidad de, en caso de error o que necesite el ciudadano contactar con una persona humana, que pueda contactar con ello, ¿vale? El resto de sistemas de IA, pues por ejemplo, la aplicación de IA en los videojuegos. Existe IA que no estaría dentro de esa cúspide de la pirámide que comentábamos. Incluso sistemas que no son considerados de IA. Por eso resulta imprescindible identificar qué inteligencia artificial se pretende utilizar y también levantar la que se está utilizando actualmente para analizarla, porque puede incluso que no sea considerado inteligencia artificial como tal. Y ya para antes de dar paso a mi compañero Raúl, destacar sobre todo el ámbito de la alfabetización. Os comentaba al inicio, si recordáis, que la alfabetización se refiere a formar, a capacitar al personal en función también del rol que tenga, ¿no?, dentro de la compañía. Y es importante tener en cuenta el propio considerando 20 del Reglamento de Inteligencia Artificial, que lo que pretende, ¿no?, es con el fin de obtener esos mayores beneficios de los sistemas de IA y también a la par protegiendo tanto los derechos fundamentales como la salud y la seguridad, y al final posibilitar ese control democrático. La alfabetización en materia de IA debe dotar, y aquí establece una relación, ¿no?, tanto a proveedores, responsables del despliegue, y personas afectadas, que serían los usuarios finales de esa inteligencia artificial, de los conceptos necesarios para tomar decisiones con conocimiento de causa en relación con los sistemas de IA. Así que es imprescindible tenerlo en el radar, sobre todo en nuestros planes de concienciación. Y nada, a modo de resumen, dentro de ese sistema de gestión de inteligencia artificial para gobernar la IA, sí que es importante tener en cuenta si es necesario esa formación y en qué medida, si son usuarios generales o queremos enfocarnos a perfiles más concretos. Fundamental, y vamos, mi recomendación va dirigida a ese punto de partida: establecer ese gap análisis, ese análisis diferencial de cómo estamos, una foto de cómo estamos actualmente, para poder deducir de ese análisis un plan de acción. Si no realizamos un plan de acción de forma ordenada y teniendo en cuenta la gravedad y la urgencia de los controles que necesitamos implementar, no vamos a poder realizarlo de manera organizada. Proceder a la implantación, y esto acaba como todos los sistemas de gestión, ¿no?, en ese círculo que veíamos de mejora continua, hacer una auditoría interna para ver si estamos preparados para esa certificación. Ahí pasamos a modo de roadmap de implantación. Sería sobre todo esa adecuación al RIA basado en la 42001, sobre todo en lo que estamos trabajando, para posteriormente pasar a las siguientes fases del ciclo de MI. En la fase DO, realizar esa implantación de todos los controles, procedimientos y políticas, y acabar en las fases posteriores de Check y Act que comentábamos en el punto anterior. Y finalmente conlleva una serie de beneficios, ya no solo refuerzo de la confianza, tanto a nivel interno como externo, sino una mayor trazabilidad, alineamiento con la legislación actual, y el objetivo fundamental desde mi punto de vista es esa reducción de riesgos, porque los riesgos van a estar ahí, están, y con este sistema de gestión, esa gobernanza de la IA, se pretende identificarlos y poder tratarlos. Y con todo ello, bueno, doy paso a mi compañero Raúl. Muchas gracias a todos por la atención, y nada, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que os pudiera surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, y también muchas gracias, Alberto, y a la organización por esta oportunidad de subirme a este escenario que es el foro GRC AF, y poder aportar, bueno, pues nuestra experiencia, ¿no?, y nuestras vivencias en esta nueva disciplina que es el gobierno de la inteligencia artificial. Voy a compartir la presentación. Laura, la verdad es que me lo ha puesto muy fácil, ¿no?, porque ha hecho un recorrido por todos los aspectos que son relevantes en el gobierno de la
de la inteligencia artificial y bueno, pues a mí me toca pues, explicar cómo en Telefónica pues hemos seguido ese roadmap que comentaba, o esas fases y esas actividades que hay que seguir. Y bueno, voy a explicar con un poco de detalle cómo lo hemos hecho. ¿Cómo hacerlo realidad en la organización? Eh, Laura incorporaba este gráfico, ¿no? Que yo con inteligencia artificial pues lo he transformado, ¿no? en este. No es algo extraño. Los que venimos, y si os fijáis, el área al que pertenezco yo se llama Compliance Digital y DPO, porque es una evolución. Entonces, esto de legislación, riesgos y cumplimiento, los que venimos de la parte de protección de datos, pues nos suena bastante. Y no es casualidad pues que al personal especializado en el gobierno de la protección de datos, pues hayamos evolucionado y nos dedicamos también, además, al gobierno de otras regulaciones digitales, como puede ser el reglamento de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, con esa sonrisa vamos a intentar afrontar los pasos para una gobernanza exitosa de la inteligencia artificial. ¿Qué deciros? Lo veíamos antes. Podemos desarrollar, podemos poner en el mercado, podemos utilizar en distintos apartados de una empresa, como pueden ser con nuestros clientes, en nuestras redes y tecnología, con nuestros empleados, o simplemente una optimización de procesos, la inteligencia artificial. Eso es algo universal que decía Laura, que ya está aquí y que lo que tenemos que hacer es poner un poquito de orden, ¿no? Decía, principios de IA responsable. Bueno, pues nosotros en Telefónica en octubre de 2018 publicamos todo lo que os comento, podéis irlo viendo en la web corporativa de telefónica.com y veréis que estaban estos principios de inteligencia artificial ya en ese momento, ¿no? Una inteligencia artificial justa, transparente y explicable, con las personas como centro, como prioridad, velando por la privacidad y la seguridad desde el diseño y teniendo en cuenta que, bueno, pues formamos parte de una cadena de valor, ya seamos proveedores, clientes, etcétera, y que obviamente tenemos que tener también en cuenta. Si os fijáis aquí, en el 2018 asociábamos Big Data a inteligencia artificial, ¿no? Que nos permiten transformar los negocios y mejorar como compañía, ¿no? En el 2024 hicimos una actualización de estos principios de inteligencia artificial responsable y añadimos este compromiso con el medio ambiente, ¿no? Además de los otros principios de estar centrados en las personas, transparente, explicable, justa, inclusiva. Estos principios, que también pueden ser considerados unos principios éticos, bueno, pues provienen de que hasta la irrupción de la inteligencia artificial, esos principios de inteligencia artificial responsables vienen de la mano de la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial empieza a tomar decisiones. Y ya no es una tecnología que programemos los humanos, dijéramos, como unas reglas fijas, sino que la propia inteligencia artificial aprende y mejora o es capaz de tomar decisiones y a esas decisiones tenemos que incorporarle estos principios. El siguiente que comentaba Laura era tener una política de inteligencia artificial. En Telefónica, en el noviembre del 2023, pusimos en marcha el reglamento del modelo de gobierno de la inteligencia artificial. Y desde la Dirección de Cumplimiento y DPO. Este reglamento del modelo de gobierno incluye, bueno, entre otras cuestiones, lo relacionado con los roles, las responsabilidades, los procesos, las áreas que están involucradas, en una estructura de 3 capas, de 3 líneas de defensa, como las que podemos observar en cualquier otra disciplina. Pues tenemos la primera línea de defensa, que es negocio, la segunda línea de defensa, que es el área de compliance, y la tercera línea de defensa, que es el área de auditoría. Como veis, hay una capa de gestión y control que lo que hace es velar porque
cada caso de uso de inteligencia artificial, y ya lo hemos visto en diapositivas anteriores, haya sido, primero, que lo hayamos tenido en cuenta, que lo hayamos inventariado, segundo, que lo hayamos clasificado y tercero, que le hayamos aplicado los requisitos que emanan tanto de la regulación, en este caso del Reglamento de Inteligencia Artificial Europeo, como de nuestros propios principios de inteligencia artificial responsable. Y como veis, dentro de este modelo de gobierno, bueno, pues tenemos áreas como pueden ser auditoría interna, que también tienen su apoyo, además de áreas que fomenten la formación o la concienciación en inteligencia artificial. Es muy importante destacar que, en este caso, pues Telefónica pues diseña, desarrolla, también adquiere, utiliza y pone en el mercado, comercializa sistemas de inteligencia artificial. Entonces, la verdad es que de los roles que define el Reglamento de Inteligencia Artificial, prácticamente los tocamos todos, con lo cual tenemos que tener, ya lo decía también Laura, claro, el rol, el papel que tenemos en cada caso de uso y los requisitos que tenemos en cada uno de esos roles para nuestro caso de uso. Hablando de roles y de cómo organizamos este modelo de gobierno. Bueno, pues en Telefónica lo que hemos hecho ha sido, y dada la extensión de las sociedades que forman parte del grupo, pues tenemos una coordinación de inteligencia artificial global que, junto a nosotros, al Departamento de Compliance Global, pues tiene una visión integradora de todas las empresas que forman parte del grupo y que tienen su modelo de gobierno local. ¿Qué tenemos en un modelo de gobierno local? Pues lo vemos por aquí, los RAID Champions, que son esas personas especialistas dentro de cada área de negocio en inteligencia artificial. Esto nos sonará de otras áreas como pueden ser los champions de privacidad, etcétera. Tenemos una coordinación de IA local y luego los responsables de producto. Paralelamente, en cada una de esas operaciones o de esas sociedades, tenemos también el departamento de compliance local. Y en esta parte de área de soporte vemos, como no puede ser de otra forma, pues las áreas competentes en privacidad, en sostenibilidad, en asesoría jurídica o en seguridad, que tienen que estar velando y apoyando a todas las demás áreas de gobierno de inteligencia artificial. ¿Cómo relacionamos? ¿Cómo ponemos en práctica? Ya tenemos los roles, ya tenemos unas responsabilidades. ¿Cómo funciona en la práctica? Bueno, pues hemos realizado este pequeño gráfico, casi diría que autoexplicativo, pero bueno, vamos a intentar qué es, en un proceso, cómo puede ser el desarrollo, adquisición, comercialización y utilización de la inteligencia artificial. Tenemos que pasar por estos pasos. Tenemos que registrar el caso de uso, decía Laura, inventario. Pues tenemos que tener un sitio donde registremos el caso de uso. A partir de ahí tenemos que analizarlo, tenemos que analizar los riesgos. Esos riesgos pueden derivar de dos fuentes fundamentales. Uno, la regulación que tengamos. Hacemos una clasificación del caso de uso de inteligencia artificial, alto riesgo. El reglamento de inteligencia artificial nos impone determinados requisitos. Pero también podemos haber hecho un análisis de riesgos. Imaginémonos en un país o en un territorio que no tiene regulación respecto a nuestros principios de inteligencia artificial responsable, o en los casos de alto riesgo, tenemos que hacer el primero de los requisitos que impone el reglamento, es un análisis de riesgos profundo. O sea, el que sea de riesgo alto según el reglamento, lo único que nos dice es una clasificación normativa, pero que además es un salto entre alto riesgo y riesgo limitado, etcétera, es un salto exponencial, ¿no?, en cuanto a requisitos que hay que tener en cuenta. Hablando de requisitos, la siguiente fase es definirlos. Y si es posible, pues de una forma, y nosotros ahora lo veremos cómo lo hemos hecho, pues cada riesgo que tenga un requisito de mitigación.
volvemos a insistir, hay dos tipos de requisitos, los regulatorios, me vienen en la norma, me vienen en el reglamento, y los requisitos mitigadores de esos riesgos que hemos visto en el análisis de riesgo. Y pueden ser, como en otras disciplinas también, pues requisitos de carácter técnico, organizativos o contractuales con nuestros proveedores, por ejemplo. Para eso, ¿qué realizamos? Más tarde explicaremos que realizamos una taxonomía, elaboramos una taxonomía propia y basada en estándares internacionales para que no nos enfrentáramos a una hoja en blanco a la hora de ver qué riesgos pues, podemos tener en un caso de esta inteligencia artificial, sino que hicimos un estudio, una relación de posibles riesgos y de los requisitos o medidas que mitigan esos riesgos. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues implantarlos. Ya hemos analizado los riesgos, sabemos qué requisitos hay que implantar y junto con las áreas de soporte pues lo implantamos. Luego tenemos aquí a un aspecto que es lo que hablábamos de la segunda línea de defensa. Tenemos que verificar desde compliance que todas las tareas se han realizado de registro, análisis, definición e implantación antes de el último paso, que es la introducción en el mercado, la puesta en servicio de nuestro caso de uso de inteligencia artificial. ¿Qué obligaciones? Pues la experiencia nos dice que tenemos que tener muy en cuenta pues, los registros de uso, la monitorización, porque además si estamos con un caso de uso de alto riesgo, pues tenemos que tener una monitorización continua del sistema para observar anomalías o incluso detectar incidentes, ¿no? Y también, por supuesto, y lo veíamos también en los principios de inteligencia artificial, tenemos ahí una responsabilidad dentro de la cadena que tenemos que trasladar hacia arriba a nuestros proveedores y hacia abajo hacia nuestros clientes. Un ejemplo, tenemos el rol de proveedor de un sistema de inteligencia artificial y nuestro cliente va a tener el rol de responsable del despliegue, de desplegar esa solución que nosotros hemos desarrollado para el cliente. Bueno, pues tenemos unas obligaciones que tenemos que trasladar, como por ejemplo en un caso de alto riesgo, pues el manual de instrucciones, los resultados de los análisis de riesgos, etcétera, que se lo tenemos que dar al responsable de despliegue para que en su caso, bueno, pues también sea capaz de cumplir con el reglamento. Ahí veis entonces que tenemos la parte de gobernanza que llegaría hasta la revisión del cumplimiento y luego la parte de operación tradicional. Hemos hablado del inventario de inteligencia artificial porque aquí en esta slide, que yo creo que podemos recordar todos, ¿no? Pues hay que registrarlo primero, hay que analizar, hay que definir. Bueno, pues hagamos una aplicación, ¿no? Que para eso pues nos dedicamos también a ello, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una aplicación de gobernanza de la inteligencia artificial donde las unidades de negocio registran los casos de uso. Esos casos de uso, según la información del registro, ya automáticamente se clasifica, aparecen los requisitos normativos, realizamos un análisis de riesgo a través del Departamento de Coordinación de IA. Ese análisis de riesgos nos va a dar otra serie de requisitos. Las unidades de negocio van a encargarse de implementar esos requisitos. Os pongo un ejemplo. Es un chatbot y hay un requisito de transparencia que es informar de que la persona está hablando con una máquina y no está hablando con otro ser humano. Entonces hay que avisar. Hola, soy el asistente virtual de inteligencia artificial, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues eso se da cuenta la unidad de negocio porque aparecen en estos requisitos normativos o derivados del análisis de riesgos. El área que está desarrollando, implantando o vendiendo esa solución la pone en marcha el requisito y una vez supervisado por el área de cumplimiento, bueno, pues aprobamos ese caso y pasa a comercializarse o a utilizarse dentro de la casa. Podemos tener, como todos los proyectos o los procesos, algún requisito que no haya sido implementado o alguna duda. Entonces, bueno, pues este ciclo de mejora que comentaba también Laura, bueno, pues lo ponemos en marcha, ¿no? O bien, como en algunas ocasiones, vemos que hay una diferencia entre el riesgo que hemos detectado y el riesgo que hemos mitigado, y entonces pues se escala, ¿no? Se puede escalar.
Clasificación de los riesgos. Lo hemos visto. Hemos visto que en nuestro caso hay una aplicación que lo clasifica, haciendo determinadas preguntas para ver que el reglamento lo incorpora en uno u en otro de esta parte de la pirámide, ¿no? Hay como dos tipos, ¿no? Por lo que hemos visto, la experiencia nos va guiando, ¿no? Dos tipos de casos de uso. Los casos de uso que vemos que tienen alguna peculiaridad, mm, porque sea de alto riesgo, porque hayamos observado que puede tener un gran impacto, etcétera, y otros que no están incluidos dentro de esa categoría. Entonces, para eso hacemos un preanálisis de riesgo rápido, donde le vamos a aplicar a todos un análisis de ciberseguridad, siempre. ¿Eh? Si además se utilizan datos personales en ese caso de uso de inteligencia artificial, va a entrar en marcha pues, la asesoría jurídica en materia de privacidad, de protección de datos, y si además se utilizan IA generativa, lo que va a entrar en ese escenario va a ser el área especializada en propiedad intelectual para asegurarnos de que ese caso de uso pues, no infringe los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? en los contenidos con los que alimentamos o con los que alimenta alguien ese sistema o los resultados que genera el sistema. En el caso de que estemos en un alto riesgo o un impacto significativo fuera de esos análisis o preanálisis rápido, pues ya hacemos un análisis de riesgos en profundidad, donde, como veis aquí en la izquierda, repasamos pues, la salud física y mental, pues, el impacto que puede tener en nuestro caso de uso en la salud física y mental de las personas, en la seguridad de las personas, en los derechos humanos, en la ciberseguridad, privacidad, propiedad intelectual, el medio ambiente. Ya vimos que era un dominio que habíamos introducido o implicaciones éticas, ¿no? que pudiera tener ese caso de uso. Y siempre, eso en cuanto al impacto, miramos el impacto. Y en cuanto a la probabilidad, para hacer el juego impacto-probabilidad y que nos dé una medida del riesgo, pues lo comparamos con nuestros principios de inteligencia artificial responsable. ¿Esto qué nos permite? Pues saber o medir una cantidad o un valor del riesgo y en qué dominio o en qué disciplina de impacto se puede materializar. Y por último, estábamos hablando de alfabetización y claro, no podemos despegar porque no podemos estar utilizando inteligencia artificial. Hemos visto que tenemos principios de inteligencia artificial, tenemos un modelo de gobierno de inteligencia artificial que es una especie de paraguas, en donde debajo de ese paraguas va a estar el registro, va a estar la clasificación, va a estar la evaluación de riesgos de productos y servicios, y tenemos que acompañarlo, obviamente, de un plan de cultura de IA responsable, en donde a todos los miembros de esa cadena de producción o de comercialización de la inteligencia artificial, pues tenemos que hacer esas labores de formación y concienciación. Y con todo esto, no sé si me he pasado del tiempo, pero lo que pretendemos es, bueno, pues que dentro de las soluciones que construimos, que ponemos en marcha, tanto interna como externamente, bueno, pues tengamos controlados esos riesgos a través de este gobierno de la inteligencia artificial que hemos traído hoy a la mesa. Así que nada, aquí me despido. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Laura, Raúl. La verdad que me parece el enfoque que le habéis dado a esa visión de Laura más desde lo teórico, ¿no? Desde la norma, lo teórico, la aplicación de la ISO, etcétera. Y tu parte, Raúl, ¿no? Que creo que es un aprendizaje para todos enorme, porque aunque sois una enorme compañía, creo que lo que has explicado es de aplicación a cualquier empresa que se quiera tomar en serio cómo gobernar la IA, ¿no? Con todos estos hitos que nos has ido dando, con todo ese procedimiento que tenéis diseñado, a mí me parece interesantísimo. Vamos con algo más de 10 minutos de retraso, creo que podemos asumirlo, muchas gracias a ambos. Hay una pregunta de una persona, creo que sería más para Laura, pero en cualquier caso lo podéis contestar cualquiera de los dos. Pregunta, ¿se pueden usar las herramientas IA que no
estén establecidas o no tengan sus servidores en espacios, lo que podía ser los espacios confiables de la protección de datos, ¿no? En la Unión Europea y los espacios considerados, entonces decíamos puertos seguros, ahora ya no sé ni cómo se llaman. Por ejemplo, Cloud es una empresa estadounidense, bueno, como tantas otras, ¿no? ¿Qué riesgos, o sea, qué habría que hacer para poder...? Claro, entiendo que está más relacionado probablemente con lo que hagas, ¿no? Que solo por el propio uso, pero cuéntanos o contadnos quién queráis. Lo pregunta Manuel Díaz. Sí, aquí realmente, aquí sí realmente sería más enfocado, pues eso, como en otro tipo de tratamiento, cualquier tipo de tratamiento, use la inteligencia artificial o no, no está prohibido hacer transferencias internacionales de datos, pero debe cumplir con los mecanismos que establece el RGPD, como las decisiones de adecuación, que justo lo que comentabas, Alberto, debería estar, si es Estados Unidos, donde se encuentran los datos, por ejemplo, el Data Privacy Framework, sí que ver si está adherida a la empresa, si no está adherida, y si no, ver otro mecanismo como las cláusulas contractuales tipo. Es decir, justo en tema de inteligencia artificial no difiere, pero sí que es muy conveniente estudiar en detalle el DPA, que normalmente ese tipo de empresas tienen un DPA genérico, ¿no? No se particulariza con cada cliente, analizarlo bien, sobre todo por tema datos de entrenamiento, qué consecuencias tendría y dónde van los datos, porque a lo mejor a nivel general sí que indican que los datos están en Europa y sin embargo sí que hay casos en los que al entrenar con los datos que introducimos puede que se estén transfiriendo fuera del espacio económico europeo, y ahí si no se hace de forma controlada y viendo la legalidad y haciendo la correspondiente TIA, ¿no? La evaluación de impacto de la transferencia, pues tendríamos un problema legal. Pero vamos, en este caso sería como el resto de herramientas, aunque no tengan inteligencia artificial. Perfecto. A ver, una segunda pregunta y ya doy paso a José Antonio y a Jesús. En muchas organizaciones el gobierno de la IA, nos pregunta Óscar, lo lideran innovación, gobierno del dato, casi siempre solo con foco en el reglamento de inteligencia artificial. ¿Cómo asegurar que otras áreas de la empresa, como seguridad, privacidad, compliance, participen en los análisis de riesgo? ¿Quién debería liderar esto? A mí se me ocurre quién, pero esa figura que hemos dicho antes, ¿no? Cuando he explicado la certificación que hemos puesto en marcha, pero cualquiera de los dos, quien queráis. Quizá Raúl, que tengas más la experiencia aterrizada, ¿no? de la compañía, estás en eso justo, ¿no? Sí, a ver, yo creo que cuando hablamos de gobierno de inteligencia artificial también hay varios gobiernos, ¿eh? Entonces, y absolutamente de acuerdo con que puede haber un gobierno operativo, un gobierno operativo de inteligencia artificial, que es el que decida, oye, pues mira, voy a repasar los procesos que hay en la organización y voy a optimizar esto con inteligencia artificial. Verifico los requisitos, tanto de recursos como económicos, y le asigno una partida y lo transformo, ¿no? Áreas de transformación digital, CDO, CTO, etcétera, ¿no? Pero eso es un gobierno operativo. Ahora, para que sea responsable, dentro del flujo del ciclo de vida de los sistemas de información, la inteligencia artificial es uno más, y tienen que intervenir pues, las áreas que ya hemos comentado, ¿no? Entonces, ciberseguridad siempre, protección de datos en el caso de que haya datos personales, y en el caso de IAs generativas, etcétera, bueno, pues ya intervienen otra serie de áreas. Y dentro de ese modelo de gobierno, claro, que es el que hemos dibujado, digo, bueno, pues hay alguien que verifique que antes de que pase de fase ese ciclo, dentro de ese ciclo de vida del desarrollo de sistemas de información, hay alguien que mire por lo menos a ver si lo que decías, ¿no, Alberto? Ha entrado esa área. Bueno, pues ahí en el caso nuestro, pues somos nosotros, somos de cumplimiento los que lo verificamos. Sí, yo de alguna manera, para terminar ya en ese tema, es verdad que esa figura que nosotros defendemos o que pensamos que tiene que existir en las empresas, que tú de alguna manera eres ese rol, ¿no, Raúl? Es ese profesional del gobierno riesgo y cumplimiento que haga de enlace entre seguridad de la información, protección de datos, negocio, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Ese orquestador de todo eso que tenga esa visión. Laura, Raúl, muchísimas gracias por vuestra participación. A mí me ha encantado vuestra ponencia con esa doble componente teórica y de aterrizaje, y creo que es de interés para todo el mundo, seguro. Bien, voy a dar paso al siguiente slot, que se llama Implementación de la autenticación multifactor como medida estratégica de seguridad. El slot está a cargo de Jesús Amorín, que es jefe de la Unidad de Ciberseguridad de la Organización Española, como decía antes,
y José Antonio Sánchez, Senior Consultant GRC. Vamos un poco mal de tiempo, os pediría, sé que el tema vuestro es largo y tiene contenido, en la medida de lo posible que nos ajustemos al tiempo. Muchas gracias, Jesús, José Antonio, todo vuestro. Muchas gracias, Alberto. Bueno, ante todo, bienvenidos a esta mesa de diálogo que vamos a hablar sobre medidas estratégicas de seguridad, ¿no? Vamos a enfocar temas sobre, evidentemente, la autenticación multifactor, sobre el sistema integral de ciberseguridad y también vamos a hablar un poco sobre la gestión de identidades y control de acceso. Mi nombre es José Antonio Sánchez, soy consultor senior, como ha dicho Alberto, y en esta mesa tenemos la suerte de contar con Jesús Amorín, ¿no? El jefe de ciberseguridad en la Corporación Radio Televisión Española. Una persona que tiene ya más de 20 años de experiencia y conocimiento, tanto en el entorno de administración de accesos al sistema corporativo, como la especialización en ciberseguridad. Bienvenido. Gracias, José Antonio. Buenas tardes a todos, a todas. Trataré de ayudaros y aclarar temas en esta presentación. Adelante, José Antonio. Bien, como veis ahí, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que el motivo de estar aquí hoy con esta mesa es porque la seguridad digital ya no es algo que solamente implique a los departamentos de tecnología de la información o comunicaciones. Es algo que ya afecta a todos, a ciudadanos, empresas ya sean públicas o pequeñas, empresas, digamos, de la administración pública también. Y luego hay que tener en cuenta que todo se basa en tres pilares fundamentales, que es, por un lado, la autenticación multifactor, por otro, esos sistemas integrales de ciberseguridad y luego, por último, un pilar que es básico, que es la gestión de esas entidades y el control de acceso. Para situarnos un poco en el contexto, como veis, tenemos una gran cantidad de normativas y regulaciones, como es la directiva NIS, el propio Esquema Nacional de Seguridad, que ya con bastante madurez, el Reglamento General de Protección de Datos de allá por el 2018, o el Reglamento DORA, que tenemos ya en vigor recientemente, o incluso el RIA, ¿no? El Reglamento de Inteligencia Artificial o la Directiva C. Y muchas más normativas que están generándose a nivel europeo, que lo que están es redefiniendo esas obligaciones de seguridad para todas esas organizaciones, ya sean públicas, privadas, con lo cual el tema de la seguridad en cuanto a la autenticación y a la identificación es un tema vital, ya no es algo de lo que podamos pasar. Como veis ahí, según el último informe del CCN, nos hace referencia a que la cantidad, digamos, de ataques, de incidentes que se están, digamos, recogiendo en la administración pública, pues ha aumentado de forma bastante alarmante, ¿no? Y por otra parte tenemos que el factor de autenticación deficiente ha sido el que es primordialmente la puerta de entrada más común a esos ataques. También tenemos el último informe de Verizon de este año, en el cual nos hace una referencia bastante contundente, ¿no? Sobre todo en la exposición de las empresas que tienen sus sistemas, digamos, en la tecnología cloud. Ahí hace mención que solamente el 23% de esas organizaciones han corregido de forma completa esa autenticación multifactor, cuando lo normal que se han encontrado es o bien que no exista ni siquiera ese doble factor de autenticación o que si se ha implementado tenga una seguridad deficiente o inadecuada. Lo que vamos a ver, el primer bloque de los que hemos dividido esta mesa, es el bloque de la autenticación multifactor, ¿no? Aquí vamos a ver pues, que evidentemente la autenticación multifactor tiene muchos o numerosos métodos de autenticación. Sabemos que puede ser basados en algo que sabemos, algo que tenemos, algo que eres, en la ubicación o donde nos encontremos o a los riesgos propiamente dichos en cuanto al contexto o al comportamiento. Aquí sería aplicando ya inteligencia artificial. Ahí, ¿qué es lo que se utiliza normalmente? Pues como veis ahí, lo normal es la autenticación
a través de aplicaciones en esos dispositivos móviles como el Authenticator, notificaciones emergentes, los push-up que nos aparecen también en los teléfonos, correo electrónico, los sistemas de huella dactilar o reconocimiento facial, que ahí entraríamos en el ámbito de la biometría, los tokens de hardware, con lo cual evitamos muchos temas jurídicos de limitaciones, o el uso de SMS, que no es precisamente lo más recomendable, ¿no? Evidentemente, el poder optar por uno de los sistemas de autenticación o multifactor que sea robusto ya está disponible en el mercado. Ya existen medios, software y dispositivos. Pero tenemos que tener en cuenta que el obstáculo precisamente no es el obstáculo técnico a la hora de implementar, sino es un obstáculo jurídico, organizativo y de recursos económicos. En este punto, Jesús, ¿tú qué consideras? ¿Estás de acuerdo con esta cuestión? Pues mira, por mi experiencia, coincido. Has hablado de problemas jurídicos, organizativos, de recursos. Y como hemos comentado otras veces, yo trato de buscar inspiración. Para mí es una pieza fundamental el Esquema Nacional de Seguridad para afrontar distintos roles, quién sería responsable de, cómo afrontar situaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en cuanto a recursos, uno de los puntos que has dicho, pues por supuesto que lo ideal sería tener mucho de todo. Tener pues, mucho presupuesto, mucho tiempo, comprensión absoluta de las unidades de negocio, muchos técnicos suficientes, etcétera. Pero eso no es así. Entonces, mi recomendación en la implementación es no arrancar por la herramienta concreta, perdonad, sino por un estudio, un análisis de riesgo, es decir, quién accede, cuándo tiene que acceder, con qué permisos, etcétera. Es la única forma de ir aplicando una medida de seguridad de una forma gradual y asumible, tanto desde el punto de vista de la resistencia de la organización, personas, como económicamente y técnicamente. Bien, eso sería. Y en el marco jurídico, bueno, pues si estamos haciendo un análisis de riesgo con un análisis de impacto, etcétera, etcétera, pues también podríamos afrontar de esa forma ese problema. Bien, yo creo que enfocándolo de esto podríamos llevar a la organización la implementación en MFA en mejores términos de lo que se están haciendo en general. De hecho, como veis en la presentación, cuando decidimos implementar un MFA que sea robusto, lo primero que hacemos es, bueno, lo primero que nos vamos a encontrar es chocar contra la regulación, contra el RGPD, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derecho Digital en España, la Agencia Española de Protección de Datos o incluso con el derecho laboral, ¿no? Aquí surgen varios dilemas, ¿no? Varias cuestiones. El primero de ellos es sobre el uso de esos dispositivos personales, ¿no? Utilizar tu teléfono, tu smartphone personal. Si obligas a usar el MFA basado en esas aplicaciones, como un autenticador o biometría, la cuestión es, ¿puedes legalmente obligar a un empleado a instalar una aplicación corporativa en tu teléfono o en su teléfono personal? Es la respuesta jurídica en muchos países, incluido España, es que no. La siguiente de las cuestiones es el tema de la protección de datos biométricos, ¿no? Evidentemente, si optas por usar esa huella dactilar o ese reconocimiento facial, estamos entrando ya en el tema de datos de categoría especial, ¿no? Con lo cual, eso implica tener que hacer un reconocimiento y un análisis de impacto bastante contundente y aplicar un análisis muy estricto antes de poder recibir el visto bueno para aplicarlo. Y luego, por último, tenemos el obstáculo organizativo, ¿no? La resistencia a su uso. En el ejemplo que os ponemos aquí es digamos, el obligar a un operario de la fábrica que lleva guantes, gorro, casco y demás, a que cada vez que entre en un sistema tenga que quitarse los guantes para poder acceder con su huella digital, pues eso es un problema. Y lo mismo pasa con un médico de urgencias al que para entrar en ese sistema, consultar la analítica o los resultados de esa analítica que han mandado, tiene que recurrir al teléfono cuando al final es tiempo que se pierde y rompe digamos, su ritmo de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Al final que si la seguridad impide que, digamos, las personas, los empleados ejerzan sus labores, pues tendrán o buscarán esa forma de saltarse de encima el tema este, ¿no? El siguiente de las cuestiones que queremos hablar es que el tema del coste real, ¿no? Muchas veces dentro de la alta dirección
viene, dice, bueno, como dentro de la licencia de Microsoft 365 o de Google Workspace viene incluido ese factor de autenticación, pues ese es el coste que vamos a tener, ¿no? Ninguno, si viene incluido, pues es barato. Pero realmente, como viene ahí explicado, el coste real no es la licencia precisamente, es la operación, ¿no? Como hemos dicho antes, jurídicamente no puedes obligar a usar el teléfono móvil personal. La empresa tiene que compartir o comprar miles de llaves físicas, ya sean hardware tokens o teléfonos corporativos. Jesús, Sí. ¿tú crees que esta, digamos, función dentro de las empresas de enfocar la autenticación multifactor como un cumplimiento de mínimos o realmente es una herramienta para reducir? ¿Cómo lo plantearías tú? ¿O cómo ves que es el planteamiento correcto? Mira, yo tengo rol, como también sabes, aparte de ser el jefe de ciberseguridad de esta empresa, también el de formador y concienciación en el Foro SEPI de ciberseguridad. Y ahí me he vuelto más humano. Es decir, sé de sobra que si te haces aliados que entiendan bien una medida de seguridad, se va a aplicar antes, mejor, más fácil, con menos excepciones, etc. Aunque el cumplimiento hay que hacerlo. Y la normativa y la legislación hay que cumplirla. Pero de una forma o de otra. Bien, entonces en este caso, pues trato siempre de llevar situaciones cotidianas en las que se analiza el riesgo de una forma innata y se asume de una forma innata. ¿Quién no entiende que hay que mirar a los lados al cruzar una calle por donde circulan coches? Bueno, pues cosas así tan simples. Por supuesto, esa es la parte humana para llevar a la plantilla hacia el cumplimiento, entendiendo que se consiguen unos éxitos, unas ventajas para ellos mismos y para todos y para el cumplimiento. Bueno, pues yo lo enfocaría así, no enfocarlo como hay que cumplir, es obligado y se acabó, sino también entender cómo dejar a los demás ese margen de entendimiento y de alianza contigo, José Antonio. Yo comparto lo mismo. Luego tenemos también otro problema que es la resistencia interna de los empleados, ¿no? De los usuarios Sí. al utilizar estos sistemas, ¿no? Como veis ahí, el argumento más frecuente, ¿no? Que existe contra la MFA es precisamente esa resistencia, ¿no? No estamos hablando, bueno, estamos hablando, como hemos dicho, de ese fenómeno de fatiga que nos provoca la autenticación multifactor por saturación en la frecuencia de solicitudes, las incidencias que pueden ocurrir, esas limitaciones y fallos en los propios dispositivos o con las aplicaciones, ¿no? Errores biométricos de los falsos positivos o falsos negativos. Y sobre todo, el punto que hay que tener en cuenta y presente siempre es la falta de formación y concienciación de los usuarios, ¿no? De los empleados. Esa resistencia, evidentemente, de los que estamos en el mundo de la tecnología y de las comunicaciones, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Sobre todo, si hablamos en el sector público, al que yo procedo, pues las plantillas pues son normalmente bastante envejecidas, como yo mismo, ¿no? Y los procesos, además, están tremendamente burocratizados, ¿no? Y si estamos hablando de las pymes, lo que ocurre son esas personas que es que un único empleado tiene 20.000 gorras, ¿no? Y además poco tiempo. Con lo cual, esos argumentos de fatiga de alertas, fallos técnicos, pues son quejas legítimas, ¿no? De la utilidad. Pero, evidentemente, si la respuesta nuestra ante esa queja es decirle el discurso técnico típico, ¿no? Es que es obligatorio por seguridad. Pues evidentemente lo que estamos haciendo es ampliando esa resistencia a la aplicación. El siguiente tema que vamos a hablar un poco es de cómo evitar esa resistencia de, digamos, de los usuarios, ¿no? ¿Qué darías tú, Jesús? ¿O cómo responderíamos a este problema de la resistencia interna al uso de la autenticación multifactor? Bueno, pues mira, como decíamos antes, abundar un poco en mostrar las ventajas y tratar de que se asocie rápidamente, de forma casi innata, la necesidad de adoptar una medida de seguridad, pues porque en otros aspectos de nuestra vida lo estamos adoptando. Sería trasladar el mundo real que no es IT al mundo real que es IT y viceversa. Bueno, esto al final se traduce en que hay que licitar, hay que hacer una licitación, un contrato en el que debe haber pues distintas formas de envío o de envío de OTP o de autenticación, para que haya flexibilidad. ¿Qué flexibilidad? Pues claro, se requiere un estudio previo de tu empresa, a qué se dedica, qué perfiles de actividad tiene, esos perfiles, qué necesitan y como tú has dicho,
Hombre, si la empresa tiene un médico que tiene que estar, o doctora que tiene que estar operando, yo prefiero que no le apliquen el 2FA en ese momento, ¿ve? Prefiero que se posponga. Es decir, he gastado una broma, pero que aplique una flexibilidad dependiendo del riesgo en cada momento de cada actividad. Pues, Antonio. Sí, efectivamente. De hecho, entre los argumentos que veis ahí, el primero, no puedo trabajar si cada 20 minutos del ordenador me está pidiendo un código en el móvil. Eso es real. A mí me ha pasado y he tenido que dar explicaciones. La solución es configurar correctamente la autenticación multifactor y que solo salte cuando cambie el contexto, ¿no? Cuando haya un cambio de entorno, de ubicación y demás. Otra de las cuestiones que te plantean normalmente es que el lector de huellas no me lee el dedo. Vale. Que no quiero instalar ninguna aplicación en mi teléfono en particular. O me he quedado sin batería y no puedo trabajar. Bueno, pues la solución, como veis ahí, sobre todo en el sector público y las pymes, es entregar, comprar esas llaves físicas que son bastante económicas y lo que permite es que el usuario no pueda alegar problemas de fallo de cobertura, de batería o de cualquier otro de las cuestiones. En cuanto al tema de cumplimiento normativo, vamos a entrar ahora, porque esto es vital, ¿no? Ya sabemos que el MFA está implícito en muchas de las normas y marcos regulatorios, ¿no? Desde el RGPD, que nos dice que hay que aplicar todas las, digamos, medidas técnicas y organizativas apropiadas, el Esquema Nacional de Seguridad, el propio Reglamento de Inteligencia Artificial, DORA, la ISO o las normativas estadounidenses que vienen con unos controles y unas directrices muy útiles a la hora de implementar la autenticación multifactor. En cuanto a la protección de datos personales, digamos la privacidad, ya sabemos que la Agencia Española de Protección de Datos no exige la autenticación multifactor de forma explícita como una obligación para autenticarse, pero sí que en el artículo 32 del Reglamento General de Protección de Datos nos obliga a implementar esas medidas técnicas y organizativas que sean apropiadas. Y es la propia Agencia Española de Protección de Datos, en el informe de brecha del año pasado, donde señala que el uso de digamos, acceso VPN remoto con autenticación multifactor es crucial, ¿no? Para asegurar y evitar esos ataques o ciberataques, ¿no? Con lo cual, evidentemente, estamos aplicando una capa adicional de esa seguridad, ¿no? En la práctica, evidentemente, si ocurre una brecha y no había o no se había implementado autenticación multifactor o estaba malamente implementada, la Agencia Española de Protección de Datos puede concluir que se han tomado unas medidas no adecuadas, ¿no? Luego, por otra parte, tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad que ahí obligatoriamente nos exige que tengamos, a través del refuerzo 8, que tengamos esa autenticación multifactor, sobre todo cuando tenemos el acceso desde zonas remotas o zonas no controladas, ¿no? Como vemos ahí, evidentemente, la autenticación multifactorial es prácticamente casi obligatoria vía RGPD y obligatoria en el Esquema Nacional de Seguridad. Pero como he dicho antes, una implementación errónea, por ejemplo, usando teléfono personal del trabajador sin esa base legal, sin consentimiento, sin informar, sin dar una alternativa corporativa, pues al final va a generar una sanción por sí misma. Y en cuanto al RIA, pues también ocurre lo mismo en el artículo 15, que el uso de factores biométricos requiere que se aplique, digamos, la máxima minimización y el máximo control posible, ¿no? Que es realmente, Jesús, que toda la inmensa normativa que se ha generado desde Europa y a nivel nacional, su aplicación, es lo suficientemente clara y específica a la hora de aplicarla para las diferentes corporaciones. Bueno, yo para ser sincero, todos yo creo que normalmente gastamos esta broma, ¿no? Europa regula mientras que otros crean y otros, etcétera, etcétera, ¿no? Este chiste. Posiblemente la regulación nos salve. No lo sé, no sé cómo va a acabar esto. Lo que sí sé es que sí que aparentemente se cruzan pues distintas normativas que a lo mejor no son claras y cada una tienen aspectos diferentes. Bueno, yo, como os decía antes, yo trato de utilizar y me sirve bastante como orientación el Esquema Nacional de Seguridad, ¿vale? Parto de ahí, por supuesto, el resto de normativas.
o leyes, pues hay que cumplirlas, por supuesto, pero me sitúo bastante. Y está claro que hay que hacer, por ejemplo, un análisis de riesgos, como tú acabas de decir. Es decir, la protección perimetral. Suele haber más atacantes outsiders que insiders. No quiere decir que no los haya dentro, pero suelen estar más fuera los interesados en robar datos. Hay que hacer en ese análisis de riesgo la detección de los sistemas que son más sensibles, tanto de datos personales como no, como de información propia de la empresa. Imaginemos Navantia, planos de artefactos militares, etc. Y una vez que tienes eso, pues ya más o menos sabes con qué severidad tienes que proteger el acceso. Y ahí entra el doble factor, efectivamente. Para mí es fundamental eso. El análisis de riesgos, eso va a aclarar, dependiendo de todas las normativas, a mí me da que todas las normativas van a decir, si tienes análisis de riesgo vas a saber y vas a cumplir. Bien, exactamente. Yo creo que todo, de hecho, todas las normativas que están generando Europa, uno de los pilares básicos es precisamente Correcto. basarte en un análisis de riesgos y además un conocimiento de lo que tienes, un Exacto. inventario de qué es lo que tienes en cuanto a software, hardware y diferentes conexiones y demás. Sí. Como veis aquí, el panorama legal respecto a la autenticación multifactor, pues evidentemente hay multitud de leyes y las leyes dicen qué es lo que tienes que conseguir, pero no te van a decir cómo o no te dicen cómo, ¿no? Es el problema clásico en el entorno tecnológico. Con lo cual, ¿esto qué es lo que genera? Pues como veis ahí, una inseguridad jurídica. Bien, pues ahora vamos a pasar ya al segundo bloque en el que vamos a hablar sobre el sistema integral de ciberseguridad, ¿no? Que es conectando un poco con lo tratado en el punto anterior, pues vamos a ver o enfocar lo que si el MFA era la llave, ahora tenemos que hablar del SOC y del SIEM, ¿no? Como la alarma y la cámara de seguridad que nos permite ese sistema integral de ciberseguridad. Y yo creo que, Jesús, lo mejor, desde tu experiencia y además de forma más práctica, explicar en qué consiste el SOC y el SIEM, ¿no? Y Bueno, cómo pues, se interrelacionan. pues yo te agradezco mucho, José Antonio, este momento porque voy a mostrarme muy orgulloso. Que yo en esta empresa, en su momento tuve que, bueno, tuve la posibilidad de explicar a mis superiores la necesidad de un servicio integral de ciberseguridad, que ahora está más que asumido, por supuesto, pero todos tenemos unos años y yo también. Pues en aquel momento les dije, a ver, vosotros, tratando de asimilar las ideas cotidianas para que sean fácilmente asumidas, y mis superiores eran ITs también. Vosotros no vais al médico a que os hagan determinados análisis para analizar determinados fluidos corporales, para saber si tienen que aplicar determinado medicamento. Y cuanto más rápidamente os lo digan, mejor para empezar antes el tratamiento y para que vuestro cuerpo en general, no solamente este brazo o la mano, pueda mejorar. Pues, haber dicho burdamente, fácilmente. Pues para mí eso es un servicio integral de ciberseguridad. Luego lo podemos estratificar en oficina técnica, en SOC, la herramienta del SIEM, etcétera. Pero es una recolección, cuanta mayor sea, mejor, de distintos fluidos tecnológicos, permitidme la expresión, para poder hacer un diagnóstico macheado a partir del SIEM, o perdonadme la expresión en inglés, mal traducido, pero que esté correlado para que pueda haber un diagnóstico rápido y una actuación rápida de sanitización del sistema. Bueno, además es que nos obliga, es que el Esquema Nacional de Seguridad nos esquema también a tener ese tipo de sistemas de monitorización, de análisis y de reacción rápida. Y ahí, como no notifiquemos, en el caso de empresas públicas, a la OCC en su momento, y la NIS 2 va a apretar un poquito más, bueno, la legislación que emane de ahí. Bueno, pues para mí esto fue media razón de ser de mi vida en ciberseguridad, media a un tercio, podemos decir. Pues muy bien. Yo en lo que veis ahí en la diapositiva he intentado, digamos, reducir un poco, digamos, la definición de lo que es el SOC, el Security Operation Center, como es el centro neurálgico, pero que está compuesto de personas, de expertos humanos, ¿no? Que son analistas, ingenieros, cazadores de amenazas, ¿no? Y luego un espacio que es normalmente físico virtual. Aquí estamos hablando de que son los responsables de defender y supervisar 24 horas al día, 7 días de la semana, lo que es la infraestructura nuestra, las redes nuestras, cómo nos estamos, o si hay alguien que está intentando acceder de forma, digamos, maliciosa, ¿no? Ayer comentábamos, digo, el SOC ya en la primera capa, ya con implementar una AI, una inteligencia artificial, podía dar respuesta tomando decisiones muy básicas, pero evidentemente siempre tenemos que tener detrás
a ese recurso, a ese equipo humano, ¿no? En cuanto a las funciones del SOC, son las que veis ahí en la pantalla. Las funciones monitorear, detectar, analizar y responder a esos incidentes de seguridad en tiempo real, ¿no? Ahí, evidentemente, esos analistas son los que toman esas decisiones críticas y de forma rápida, ¿no? Y además, cuando ya pasadas las cuestiones, pues investigan todos los incidentes y hacen un análisis forense también. En cuanto al SIE, estamos hablando de esa plataforma de software, ¿no? Que está centralizada, que lo que hace es recolectar y analizar todas esas entradas, todos esos registros. Evidentemente, en una empresa mediana estamos hablando de cientos de miles de, digamos, entradas, y eso sería, pues, digamos, imposible analizar por una persona, ¿no? O un grupo de personas. Para eso aplicamos el SIEM, y aquí también tenemos la utilización de inteligencia artificial para agrupar, ¿no? Aquí ya sabemos cómo, digamos, sus funciones principales, pues es centralizar esa información, buscar esos patrones sospechosos que los son, digamos, las ondas que tengamos instaladas en nuestras redes nos vayan detectando. ¿Y qué es lo que hace? Pues encontrar esos puntos sin con eso, ¿no? Como veis ahí en el ejemplo, hombre, si un usuario falla 5 veces al intentar acceder al servidor desde Madrid y a los 5 minutos lo está intentando desde Barcelona, ahí hay un ataque claramente malicioso. Por último, ya, perdona, tenemos que buscar la relación entre el SOC y el SIEM, ¿no? Ahí, como dice ahí, es una relación simbiótica, ¿no? El uno no funcionaría sin el otro, ¿no? Para eso, digamos, dentro de un sistema integral de ciberseguridad, tenemos que generar o depender tanto del SOC como del SIEM, ¿no? Y luego, para que un sistema integral de ciberseguridad, desde mi punto de vista, sea maduro y realmente eficiente, necesita de esa aportación de la potencia analítica tecnológica que nos da el SIEM, combinada con ese conocimiento, experiencia, esos criterios, esa capacidad, ese talento humano que forma el SOC. ¿Crees que sería, sería necesario para alcanzar una madurez? ¿Piensa que sería esto lo que realmente haría Sí, falta? desde luego, tenerlo en cuenta. Mi experiencia lo que me dice es que lo primero que hay que tener es algo exterior, incluso a este servicio, y es la normativa. Yo me he encontrado en muchas ocasiones en la que lo más lógico del mundo, que tú creas que debe hacerse, como no esté apoyado en una normativa, norma de la empresa, procedimiento, etcétera, que a su vez sea compatible o refleje claramente la normativa, por ejemplo, volvemos otra vez, el Esquema Nacional de Seguridad o la ley que lleva o que conlleva, como no sea así, te lo van a discutir todo y vas a tener un problema. Es decir, lo primero es tener una norma que soporte la actuación de tu SOC. Bien. El SOC, efectivamente, como tú decías, me voy a lanzar un poco a la piscina. Mi experiencia me está diciendo que el nivel 1 de analistas, y no quiere decir que se cree desempleo, sino que haya una pequeña reconversión. El nivel 1 de analistas, con la época que nos está viviendo, estamos entrando ya, y que creo yo que se va a intensificar mucho, de creación del ataque, ejecución, etcétera, con inteligencia artificial, todo en medias horas. Pues no lo sé si el fuego se puede combatir con fuego únicamente, también con agua, pero en fin, creo que el SOC está llamado a tecnificarse con inteligencia artificial en sus primeros niveles para desechar grandísima cantidad, para que ellos mismos no sucumban en el número de alertas y para que no arrastren a los administradores de la empresa, que al final tienen que actuar sobre los dispositivos en concreto para mitigar o corregir. Bueno, dicho esto, pues normativa, y por supuesto tienen que saber en qué organización están, dónde están los servicios críticos sobre los que tienen que tener un análisis más profundo o a lo mejor más documentación o estar preparados para una actuación más rápida, más intensa. Es decir, conocer la empresa, y volvemos a lo mismo, dónde está el mayor riesgo o dónde está el menor riesgo. Lo mismo. Exactamente. Y un poco resumiendo sobre cuáles serían esas actividades principales que el Servicio Integral de Ciberseguridad debería realizar. Pues como veis ahí en ese esquema, pues deberían realizar esos análisis, Porque, ¿no? Antonio, como Sí, dicen a veces en televisión, quiero saludar a mi madre. No, quiero saludar a la OTS, a la Oficina Técnica de Seguridad.
Es decir, de la actividad que tiene el SIEM y el SOC, cuidado con no tener una oficina que te desarrolle una documentación, una guía de bastionado, unos procedimientos, etcétera, etcétera. Por favor, que no me olvido de la UCS. De la oficina que luego me regañan. No, precisamente en esa oficina en la que Sí, centramos correcto. todo lo que es el servicio integral de ciberseguridad. Y como veis ahí, son los que se encargan de esa gestión de incidentes, coordinar la respuesta, analizar esa ciberseguridad en cuanto a desarrollos, cambios y proyectos, gestionar las vulnerabilidades, hacer o solicitar esos test de intrusión, ¿no? Sí. Esos pen testing y sobre todo, pues, hacer un seguimiento tanto del SIEM como puede ser con IBM Currada, proporcionado por el SOC, ¿no? Mantener esa relación simbiótica, ¿no? Sí. Ahí entraría, pues, como hemos visto, el SOC como equipo humano, el SIEM como plataforma o herramienta, y luego teníamos la oficina técnica, que es la que coordina dentro de cada una de las empresas todo este entorno. Lo siguiente que vamos a ver es, vamos a hablar un poco sobre el tema de los incidentes, ¿no? Muchas veces me dice, oye, no, me preguntan, oye, ¿y cómo es posible que con todos los medios y los recursos que dispongas o dispones, la mayoría de los incidentes de seguridad no son detectados en tiempo real? ¿Tú qué opinas, Jesús? ¿Cuál es la causa, para explicar un poco de por qué no se producen? A ver, mira, yo en principio, mi experiencia, y ya es dilatada, como tú has dicho antes, a lo mejor menos de la que querría. Pero bueno, el tema de que no se hace a tiempo, bueno, pues a lo mejor resulta que una vez que se analiza, se ve que claramente se veía al principio dónde estaba el origen y se podía haber actuado. Claro, no es una crítica gratuita, es decir, lo que veo es que las distintas partes, hasta que se llegue a la actuación de un SOAR, en el mejor de los casos, que depende de la organización, ni siquiera se puede implementar esa orquestación automática de respuesta, dependiendo de la organización. Pues claro, va tomando sus tiempos. Entonces, esa suma es lo que puede llevar a explicar esto. ¿No se detectan en tiempo real? Bueno, una vez que se hace el análisis, se ve que se podría seguramente haber detectado mucho menos tiempo, a lo mejor no en tiempo real, pero en mucho menos tiempo. Pero claro, se ha llevado toda esta cadena. Por eso yo creo que hay que hacer un análisis en este tipo de servicio de lo que se lleva a cada uno. Las herramientas del inicio, hoy he tenido un caso, por ejemplo, del inicio. ¿Por qué han tardado 20 minutos en esto? Bueno, a lo mejor puede ser 4. Ha llegado luego al nivel 1. ¿Por qué el nivel 1 ha tardado 2 horas? Pues a lo mejor resulta que se puede mejorar, como hemos hablado antes. Si eso lo comprimimos, pues se parecerá más al tiempo real. Si no, pues seguirá siendo muy disparo. No, el tema que tenemos que tener en cuenta hoy es que antiguamente, cuando había un ataque, lo que nos metían era un virus, inmediatamente estallaba, ¿no? Saltaba en todos los sistemas que tuviéramos dentro de nuestra, digamos, infraestructura de protección. Luego empezó, por ejemplo, conocéis el tema del ransom, donde entraban en la red, nos cifraban la información y nos pedían ese rescate, ¿no? Bueno, pues eso ya ha cambiado, eso ya no es así. Ya los cibercriminales ya no actúan de esa forma, ¿no? Actúan de una forma mucho más pausada, sigilosa, como dices, más moderada, con lo cual, en lugar de, digamos, filtrar cientos de gigas, filtran megas, cientos de megas nada más, con lo cual van pasando desapercibidos, ¿no? Y luego esa filtración la van haciendo a lo largo de mucho tiempo, con lo cual es mucho más difícil detectarlo. Pero al final siempre va a surgir el punto de colofón donde te van a saltar todos los sistemas y pedirte el rescate, ¿no? Esto sería el siguiente punto. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es disponer de ese plan de respuesta a incidentes, ¿no? Jesús, ¿tú crees que es vital en cualquier empresa, en cualquier organización, disponer de ese plan de respuesta a incidentes? Pues mira, más allá de vital por el cumplimiento, que decíamos antes, por cumplir, es porque no hay otra forma de organizar la respuesta que no solamente es IT dentro de una empresa, puede estar recursos humanos, jurídico, la dirección de comunicación, incluso financiero, etcétera, si no hay un plan.
Es decir, de poco sirve que aparezca un problema, alguien tenga una idea feliz, todos a correr, sí, ya, nada, es que eso es siglo XVIII. Entonces, aparte de por cumplimiento, es porque ese plan debe existir. Y gracias, por ejemplo, vuelvo a hacer lo mismo. No trabajo allí, pero es que estoy muy agradecido al CCN y a sus guías por ejemplo, a su esquema. Pues hombre, tenemos unas guías sobre las que nos basamos para hacer los procedimientos de gestión de incidentes y nos obligan a definir roles, poner personas que van a ser responsables de determinadas fases del análisis. No actuar no, fases donde se van a hacer comunicaciones a determinados actores o actrices según competa, internos y exteriores, internos y externos. Ese es el plan. Y por supuesto practicarlo. No que se quede ahí y que luego nadie se acuerde ni esté actualizado. Sí, que haga una fotografía del sistema y no mete Se el cuerpo. cumple y ya está. No, practicar, efectivamente. Y ahí entra, por ejemplo, los ejercicios, como decíamos antes, de la OTS, ese diseño de ejercicios para practicarlo. Por supuesto, es imprescindible. Está claro que disponer es una pieza tan crítica como es tener un seguro de incendio o esa salida de emergencia en un edificio, ¿no? Tenemos que tener en cuenta, bueno, esto ya es un dicho que es conocido y más que real, ¿no? Que no se trata si te van a atacar, ¿no? Sino de cuándo te van a atacar o si no te están atacando ya esos cibercriminales, ¿no? Aquí el no tener ese plan, al final, pues como es en España, ¿no? Todo es improvisado, ¿no? Tomar decisiones viscerales, improvisadas. Yo sé de casos que ha habido en los que se ha detectado, oye, que nos están atacando tal, y no tener otra cosa el operario de turno que desenchufar el servidor, ¿no? Con lo cual, evidentemente, ha destruido todas esas evidencias volátiles en la memoria RAM que ayudarían a ese análisis forense de cuál ha sido el origen, ¿no? Con lo cual, hay que tener ese plan, ¿no? Ese plan que contenga esa lista, como bien ahí bien dicho, de pasos fríos y calculados, ¿no? Donde todo el mundo tiene que saber exactamente a quién llamar, qué desconectar primero y qué mantener encendido, ¿no? Para esa investigación. Ahora vamos a hablar un poco del término tan utilizado en marketing como es Zero Trust, ¿no? Jesús, ¿tú cómo lo explicarías así de forma simple para que todo el mundo entienda de qué estamos hablando con esta arquitectura? Permitidme si la simpleza, yo tengo la parte estricta de IT y de ciberseguridad, pero afortunadamente gracias a Fundación SEPI tengo la otra, la de saber trasladar, o eso creo yo, según me dicen, trasladar aquella parte hostil de términos que son incomprensibles. Yo me encontré a personas que decían, es que no te entiendo. Bueno, pues entonces lo que he hecho ha sido aplicar el traductor tecnología, persona, personas, tecnología, ¿no? Bueno, pues para mí el Zero Trust es lo que me decía mi abuela. Es que tú te pones a hablar con alguien que aparezca por ahí y que te empiece a decir o te dé un caramelo y te vas con él. No. Eso me lo enseñaba mi abuela y mis padres. Bueno, pues el Zero Trust de una forma un poquito más tecnológica, permitidme en este foro, que está muy cualificado, por supuesto, es no confiar en lo que parece, sino que toda decisión sea verificable y revocable, por ejemplo, en el control de accesos. Es decir, de confianza absoluta, verificación y entonces, vale, confianza una vez verificado. Ese para mí es el Zero Trust. Exactamente. La definición concreta es nunca confiar, siempre verificar, ¿no? Tenemos que cambiar la mentalidad en que debemos proteger ese perímetro, ¿no? De acceso, esas conexiones de redes externas y demás, eso acceso a Internet con cientos de firewall, diferentes DMZs en medio, todo protegido, para pasar a proteger cada usuario, cada dispositivo y cada dato que está dentro de nuestra infraestructura de red, independientemente de dónde se encuentre. Bien, pues ya vamos a terminar con el último de los bloques, que vamos a hablar un poco de la gestión de identidades y control de acceso, lo que se denomina en términos inglés IA, ¿no? Hemos saltado para ahorrar, digamos, no extendernos mucho, intentar ir un poco más rápido, ¿no? Entonces, la primera cuestión es que, en principio, hemos estado hablando del MFA, ¿no? De esos sistemas integrales de ciberseguridad, un poco sobre la arquitectura hacia detrás, y ahora vamos a hablar de lo que es el IA, ¿no? La gestión de identidades. Evidentemente, para que funcione, hay que mantener una coordinación, ¿no? Una coreografía entre diferentes perfiles.
¿Cómo coordinarías tú este sistema, Jesús? Bueno, pues mira, esta es otra parte de mi vida, digamos, en ciberseguridad, ¿no? El sistema de gestión de identidades y control de accesos. Siempre le añado yo esa coletilla. A ver, yo lo suelo explicar cuando empieza una reunión o empezaba una reunión hostil, pues empezaba a explicarlo. Pues para mí, gestión de identidades es que quien haya de tener acceso a algo esté verificado previamente, tenga los permisos imprescindibles para acceder a lo imprescindible durante el tiempo imprescindible. Eso para mí, gestión de identidades. Tendrás luego distintas fuentes y formas de proteger para aplicar esas reglas. Y, por supuesto, todo parte de la identidad. Algo que en el mundo del que venimos, ahora está la IA, pero bueno, veníamos de las redes sociales, el robo de la identidad, el espionaje de la identidad a la hora de descubrir los puntos débiles de alguien que tiene una responsabilidad en la empresa, CEO, por ejemplo, y a partir de sus puntos débiles empezar a buscarle pues, debilidades efectivamente de acceso en distintos sistemas, incluidas sus cuentas bancarias, perdonad, o incluso en sus relaciones personales de familia. Bueno, pues la gestión de identidades engloba toda esa información, todos los permisos, toda la identificación de la persona y además el control de todo ello, con revisiones periódicas y otros implicados en la organización, como tú has dicho. La gestión de identidad no es una cosita de IT, de locos, no está. Implica a los responsables de la información, San Esquema Nacional de Seguridad, a los responsables del servicio, a los responsables del sistema, a los administradores especializados del sistema, etcétera. Una serie de roles que se reparten el cumplimiento de las reglas que por gobierno se implementan en una gestión de identidades. Sí, exactamente. Aquí, para reducir un poco, como vemos, hay tres perfiles que son claves, ¿no? Que tienen mentalidades, objetivos y en muchas ocasiones presupuestos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado tenemos al CISO, que es el dueño del riesgo de seguridad y quien decide cuál es la estrategia y la arquitectura a implementar. El responsable de la tecnología de información, ¿no? Y las comunicaciones, que es el responsable, digamos, el dueño de esa disponibilidad, ¿no? Y de la operación. A él lo que le interesa es que los sistemas funcionen, que la red sea rápida y que los usuarios, por supuesto, no le vengan con quejas. Y si es de alta dirección, menos todavía. Y luego está el DPD, ¿no? Que es el garante de ese cumplimiento legal, ya sea en RGPD o cualquier otra normativa regulatoria, ¿no? Entonces, como vemos, aquí el mayor error que solemos encontrarnos es cuando el CISO y el responsable de tecnología de información ven al DPD pues como aquel abogado que siempre dice que no a todo, ¿no? O en el caso de aquel responsable de tecnología de información que ve al CISO como este es el paranoico que siempre me quiere bloquear todo, no me permite ninguna licencia en cuanto a la infraestructura. Pues las organizaciones que mejor están funcionando, evidentemente, son aquellas que el CISO lo que hace es coger esos argumentos legales que le facilita la DPD o el DPD y con eso lo que hace es conseguir mayor presupuesto de la dirección con razonamientos bastante contundentes. Luego, por último, el IET, el responsable de IT, lo que hace es utilizar esa estrategia que ya ha planificado el CISO para modernizar su infraestructura, ¿no? Que de otra forma, pues evidentemente, si no tiene el apoyo del CISO y de la alta dirección, pues no sería, ¿no? Evidentemente, también esto está muy bonito cuando hablamos de medianas o grandes empresas o organizaciones o la administración pública. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un pequeño ayuntamiento donde solo se dispone de un técnico de informática, el clásico técnico, donde el alcalde le reclama, oye, arréglame la impresora porque no me está funcionando, o se nos ha caído el servidor de padrón, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que le darías tú, Jesús, a estas personas que los pobres tienen que hacer frente a 50 gorras dentro del ámbito, como hemos visto, de CISO, de PDE, responsable del sistema y demás? Bueno, pues mira, yo, y permitidme el símil y además humorístico para amenizar un poquito la sesión técnica, ¿no? Yo le diría que vean la película Jack el Destripador, es decir, vamos por partes, ¿eh? Efectivamente, no se puede analizar todo, tener un inventario de todo, sobre todo si eres una persona que tiene 6 gorras. Yo recuerdo una época en la que decía, hombre, si tengo 6 gorras, a ver cuándo llegan las 6 nóminas a la misma persona, ¿no? Bueno, no era así, no fue así. Entonces yo, sinceramente, le pediría o les diría que hicieran un inventario básico.
Detección de las cuentas privilegiadas, las que tienen más riesgo, sobre todo aquellas que tienen un acceso remoto, como decíamos antes, ya estamos enlazando temas. Primero, eso en el primer momento. Luego, identificar los servicios esenciales, es decir, ¿dónde tengo la información? Mi ayuntamiento es el de un pueblo que tiene una piscifactoría muy importante y resulta que tiene datos, o resulta que tiene un hospital dentro de su término municipal muy importante, es decir, servicios esenciales que tiene que administrar. Por ejemplo, pues a lo mejor incluso una sede electrónica, ¿eh? Desde otro punto de vista, pues la protección. ¿Qué protección puedo yo dar a esos servicios esenciales, esos accesos? Un MFA robusto, que sea flexible. Tengo que saber qué administradores tengo. Hombre, si es una persona para todo, lo tengo facilísimo, ¿no? Como pasó en el ayuntamiento de, bueno, teletrabajo, etcétera. Tercero, tener todo actualizado, por Dios. Que es que, aunque sean 6 ordenadores, pero tener la actualización y los dispositivos personales también, porque normalmente se mezcla la vida personal con la laboral. Los dispositivos personales también no dejen una actualización sin hacer. Y un procedimiento, como decíamos antes. Oye, en caso de que me pase algo, yo tengo los teléfonos que debo, pues igual que tenemos el de ambulancia o el médico o bomberos. Para este tema de gestión de incidentes lo tengo preparado. Sé a quién tengo que llamar o empiezo a chillar o a llamar a todo el mundo. Bueno, afortunadamente el CCNCER también puede ayudar a ese tipo de ayuntamientos como empresas públicas en caso de incidente, pero eso ya sería en caso de incidente. Es mejor prevenir. Cerremos las puertas, las puertas críticas, sabiendo a qué sistemas son los más sensibles, pequeños ayuntamientos. Esa es mi recomendación. Bien, yo creo que está muy claro, evidentemente. Bien, ahora vamos a hablar, pues, muy rápidamente, porque no tenemos mucho tiempo, sobre lo que es las ventajas, ¿no? Que nos ofrece disponer de un sistema de gestión de identidades y control de acceso. Como veis, dentro de este mundo actual, donde los empleados trabajan desde su casa, totalmente, ¿no? Donde los servidores ya no están en on-premise, ¿no? Ya los tenemos muchos de ellos en la nube. Y esos datos que son compartidos con esos colaboradores externos, pues evidentemente esos viejos cortafuegos, esos DMZ, ya no nos sirven, ¿no? Tenemos que tender a ese sistema, ¿no? De gestión, a poder controlar la identidad en todo momento, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a conseguir? En primer lugar, seguridad y mitigación del riesgo, ¿no? Al centralizar esos accesos, ¿no? ¿Qué nos permite? Pues podemos aplicar todas las políticas para autenticarse, digamos, política de autenticación multifactor o un acceso condicional, ¿no? Aplicar este privilegio, ese principio del privilegio, de mínimo privilegio, ¿no? En cuanto a eficiencia y productividad, ya sabemos que con el uso del single sign-on, pues permite que los empleados solamente se tengan que identificar una única vez, evitar esa fatiga, ¿no? Con el MFA también, que hemos hablado hace un momento. Y luego, por supuesto, el cumplimiento legal, ¿no? Estos sistemas de gestión de identidad, evidentemente, nos permite una trazabilidad total ante cualquier auditoría, cualquier incidente de seguridad que podamos implementar. Entonces, lo que vamos a hablar en el siguiente punto, bueno, muy rápidamente, es cómo justificamos nosotros ante la dirección esta inversión en sistemas de gestión de identidad y control de acceso. Jesús. Bueno, pues mira, lo has explicado ya muy detalladamente, pero en síntesis, aparte del propio cumplimiento, que no es poco, es el hecho de que la gestión de identidades puede reducir el riesgo. Y reducción del riesgo, como algunas formaciones que he tenido el privilegio de seguir de la plataforma Ángeles del CCN, reducir el riesgo es cuantificable. Es decir, yo puedo calcular de una forma compleja, se necesita tiempo, qué valor tienen los activos. Es decir, puedo saber qué ingresos tiene mi empresa o beneficios, que pueden ser de imagen, no pueden ser solamente económicos. Si no pasa nada y si pasa algo. De esa diferencia puedo extrapolar el valor de los activos que yo quiero proteger o necesito proteger en la empresa. Es decir, ¿qué beneficios puedo trasladar? Hombre, pues en primer lugar, estos beneficios. Esta imagen, este dinero lo vas a tener a salvo si haces y aplicas estas medidas de seguridad, en este caso gestión de identidades y control de acceso. Cumplimiento y beneficios cuantificables, ya sean de una forma cuantitativa o cualitativa. Te lo resumo mucho para no pasarnos de tiempo.
Sí, realmente los argumentos habría que primero, el argumento del riesgo financiero y reputacional, has comentado, Sí. Jesús, donde tenemos que tener en cuenta que cualquier ciberataque grave que secuestre o tengamos una brecha de seguridad, pues nos va a implicar directamente una multa potencial por parte de la Autoridad de Control, la Agencia Española de Protección de Datos. Pero además tenemos que tener en cuenta que nos van a paralizar las operaciones de la organización, ya sea días o semanas. Y ese coste que estamos hablando solamente en un día supera con creces lo que pueda suponer esa inversión, ¿no?, en este sistema de gestión anualmente, ¿no? Luego tenemos también el argumento de la eficiencia operativa, ¿no? Sabemos que con esta solución, cuando un empleado entra, la forma de generar y darle acceso y autorizaciones es inmediata, ¿no?, en minutos, de forma automática. Y igualmente, cuando esa persona cesa en su relación laboral, los accesos son revocados inmediatamente y por completo sin que se queden esas cuentas zombies que muchas veces ocurren, ¿no?, cuando pasa esto. Luego tenemos también como último el tema del argumento de crecimiento, ¿no? Si tenemos este sistema de gestión, nos va a habilitar o nos va a facilitar muchísimas más variantes, mucho más formas seguras de ampliar nuestros negocios, ¿no? Esto sería un poco, digamos, resumidamente, lo que nos permitiría argumentar ante una dirección Te a la hora robo de... 4 segundos, Sí. únicamente, con el permiso de la audiencia. ¿Tú sabes qué cara me puso de contento el financiero que pagaba las cuentas de SAP cuando un día le sacamos un informe de gestión de identidades de las cuentas que no se utilizaban y los permisos que no se utilizaban de las cuentas y revocó las licencias? Nos hicimos amigos. Eso está claro. Bien, pues nada, vamos a cerrar bien. esta mesa de diálogo con 3 ideas principales, ¿no? La primera, que la autenticación multifactor ya no es una opción, es el mínimo exigible en cualquier organización. La segunda es que la ciberseguridad integral se construye, ¿no? Y además requiere tanto esa inversión técnica, estamos hablando de SOC 100, como esa cultura organizativa y esos procesos, como hemos hablado a lo largo de la mesa, procesos bien definidos, ¿no?, donde sepamos en todo momento cómo actuar. Y luego, por último, el sistema de gestión de identidades y control de acceso, que sería la capa de gobierno que une todo, ¿no?, que engloba todo. Eso, como último, digamos, idea final, que quien controla la identidad, evidentemente, controla el acceso. Y esto es todo lo que hemos querido mostrarle en 51 minutos, lo más rápido que hemos podido, porque la verdad es que el tema era bastante denso y nos hubiera gustado exponer más, pero hemos tenido que ir saltando para acortar este tiempo, como decías tú, Alberto. Muchísimas gracias, José Antonio. Con tu permiso, quiero agradecer especialmente la presencia de Jesús. Digamos, tú formas parte de este ecosistema, él es un invitado externo de la Corporación de la Televisión Española. Muchas gracias, Jesús, porque esa visión de la experiencia cotidiana y de estar ahí en el día a día en una corporación tan importante como la vuestra, creo que ha sido muy enriquecedora. Pensaba yo, cuando estabais hablando de la parte del SOC y del SIEM, digo, madre mía, hace muchos años que me tocó poner en marcha un proyecto SIEM y hoy por hoy creo que, tú lo has dicho en algún momento, Jesús, con la inteligencia artificial, creo que en este tipo de herramientas el impacto es brutal, ¿no? Porque realmente una parte muy importante de esa correlación se automatiza sin el gran esfuerzo que suponía hace años implementar un SIEM, ¿no?, y desplegar tantísimas sondas, ¿no? Me debería decir que con un sitio en el que pongan los logs, el resto le puedes decir a la IA, lógicamente sabiendo lo que haces, que haga esa correlación, ¿no?, y que lance esas alarmas. Muchísimas gracias, sobre todo por ajustaros al tiempo, que vamos con un poco de retraso. Y bueno, esperamos poder contar contigo, Jesús, con José Antonio seguro, en alguna otra ocasión en la que abordemos estos temas.